En la Biblia encontramos dos tipos de adoración. Una forma de adoración es a Dios, ¿verdad? Hay un tipo de adoración a Dios y la otra es a Satanás, ¿verdad? Hay dos ciudades que encontramos en la Biblia, a través de toda la Biblia, no nada más Apocalipsis. Una de estas ciudades se llama Babilonia. Babilonia representa la ciudad del pecado, la ciudad de Satanás. La ciudad de Jerusalén representa la ciudad de Dios, la ciudad del Cordero, la santa ciudad. El día de hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y versículo 6. Aquí encontramos un mensaje para todo el mundo, para estos días, para nosotros. Y dice así: vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, la Biblia, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha venido. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos está pidiendo adoración a nuestro Creador, al que nos formó, ¿verdad? Con el poder de su voz. Adoración. Nos está pidiendo darle gloria a Dios. Dar gloria a Dios significa representar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. ¿Y cómo podemos reflejar ese carácter? Temiendo a Dios, como dice aquí, temed a Dios, temiendo a Dios, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Es lo que nos está pidiendo, guardar sus mandamientos para poder reflejar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya viene la hora del juicio. Y el versículo 8 sigue diciendo: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, falsas doctrinas, pecado. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esta va a ser la sentencia para los que adoren a Satanás, a los que reciban la marca en su frente o en su mano. ¿Okay? Vamos a ir a una historia que encontramos en el libro de Daniel. El libro de Daniel va de acuerdo con el libro de Apocalipsis. Nos revelan los mismos eventos, tienen el mismo mensaje, y los dos libros fueron escritos para nuestros días. Daniel capítulo 3. Vamos a ir a una historia que encontramos en este capítulo del rey Nabucodonosor, y dice así: capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura la cual era de 60 codos y su anchura 6 codos, y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nuevamente nos está hablando de la ciudad del pecado, de la ciudad del enemigo, de Babilonia. Es lo que representa Babilonia, la ciudad dorada, la ciudad de oro. En el capítulo 2 nos habla de esta ciudad, ¿verdad? De cómo el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, porque antes de irse a dormir tenía una duda, ¿verdad? Quería saber hasta cuándo iba a durar su imperio. El imperio de Babilonia es el imperio más poderoso que ha existido en la historia de toda la humanidad. Por eso esta ciudad está representada
por el oro, ¿verdad? Era una ciudad muy rica. Había muchas cosas que tenían ahí que eran de oro. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, y en ese sueño miró a la imagen, una imagen con cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen que él había soñado representaba todos los reinos de la tierra, todos los reinos que iban a venir después de Babilonia. La cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho de plata con menos valor representaba a Medio Persia, un poder, un gobierno inferior, ¿verdad? Pero ese gobierno inferior iba a derribar a Babilonia, y es lo que Dios le estaba mostrando en el sueño a Nabucodonosor. Esta estatua que va disminuyendo en valor, de oro a plata, de plata a bronce, y de bronce a hierro, y de hierro a barro cocido, ¿verdad? Así de igual manera el hombre espiritual, física y mentalmente ha ido disminuyendo en valor, ¿verdad? En inteligencia y en espiritualidad, y físicamente también. Hoy en día vivimos muy poco tiempo, a comparación de antes, que vivían 900 hasta 969 años, ¿verdad? Como en el caso de Matusalén. Bueno, así, ¿verdad? Así esto es lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor. Pero al rey Nabucodonosor, ¿qué creen? No le gustó la idea. No le gustó que un reino con menos potencia que él, que era Medo Persia, iba a venir y le iba a quitar el poder, ¿verdad? Y la autoridad, que le iba a quitar su reino. Él quería que su reino permaneciera por siempre. Por eso en el capítulo 3 nos habla de una estatua de oro, completa de oro, ¿verdad? En desobediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Fíjense, la otra estatua representaba a todos los reinos, pero esta estatua que él mandó a edificar representaba a su reino. Con esto él estaba diciendo que su reino iba a permanecer por siempre, ¿verdad? Era soberbio. El versículo 2 sigue diciendo: y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes y los capitanes. Este rey Nabucodonosor era el rey más poderoso que jamás ha existido. Este rey estaba representado por la cabeza de oro, ¿verdad? Vamos a ir ahí mismo, un poco más atrás, en el capítulo 2 y versículo 37. Fíjense, ¿quién creen ustedes que puso al rey en ese puesto? Que lo puso ahí, en ese lugar que tenía, en ese trono. ¿Quién creen que puso a ese rey ahí? Dios, ¿verdad? Dios lo puso ahí. Y el versículo 37 del capítulo 2 nos lo afirma. Y dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Dios le dio el poder y la fortaleza al rey Nabucodonosor. Él lo puso ahí, en ese lugar, para que señoreara. Y el versículo 38 dice: y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Dios le dio poder, dominio y señorío sobre todo el mundo entero, sobre los animales y sobre absolutamente todo. Dios lo puso ahí para ver qué Él hacía, ¿verdad? El día de hoy, Dios, ¿verdad?, nos pone en diferentes áreas, en diferentes lugares de este mundo, nada más para ver nosotros qué hacemos con lo que Él nos da, con lo poco o lo mucho que Él nos da. Él quiere mirar a ver cómo lo administramos, a ver cómo administramos nuestras pertenencias. Y dice así: ahora,
Esto me recuerda a otra historia, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26. Como también de igual manera Dios le dio el señorío de este mundo. ¿A quién creen? Adán, al primer hombre que existió en la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dice así: como Dios le dio señorío a Adán, igual que al rey Nabucodonosor. Fíjense. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se fijan? Igual que al rey Nabucodonosor, Dios puso a Adán como señor de este mundo para que se señoreara sobre todas las bestias, sobre todas las aves del cielo. Él lo puso, gracias. Él lo puso aquí como el hombre más poderoso de este mundo. Él le dio el poder de este mundo. Pero ¿qué creen que pasó? En el capítulo 3, versículo 1, nos dice cómo cayó el hombre, ¿verdad? Cómo Eva fue engañada por la serpiente, y finalmente Adán decidió compartir la misma suerte que Eva. Decidió también morir. Le entregó su señorío ¿a quién? A Satanás. Le entregó el señorío de este mundo. Y dice el versículo 1 del capítulo 3: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí empezó el diálogo entre la mujer y la serpiente. La serpiente, una serpiente Satanás, ¿verdad? Muy astuto, logró engañar a Eva. Y a causa del pecado vino la maldición. Lo podemos leer un poco más adelante. En el capítulo 3, versículo 17. Eva fue engañada y comió de la fruta. Fue engañada por la serpiente. Y el versículo 17 nos habla la voz de Dios. Y le dice a Adán: al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor que comerás de ella todos los días de tu vida. Prefirió compartir la suerte, la misma suerte que Eva. Quiso más a Eva que a Dios, ¿verdad? Porque dice Dios en su palabra: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿verdad? Si me amas, vas a obedecer lo que yo te digo. Por eso entró el pecado a este mundo. Ok, volviendo a la historia de el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Y versículo 2. Volviendo a la historia de la estatua de oro que medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. ¿Y cuánto mide un codo? 45 centímetros.
¿Okay? Y dice el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viesen la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes, los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, cuando empiece la música, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Estaban obligando a todas las naciones, pueblos, a que adoraran a la imagen, que al oír la música todos se fueran de rodillas, se hincaran y adoraran a la imagen, ¿verdad?, que Nabucodonosor había levantado, a esa imagen que medía 60 codos de alto, que era de puro oro. Pero ¿qué dice Dios en el segundo mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni te hincarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de millares que aman y guardan mis mandamientos. ¿Ok? Volviendo a la historia, Él mandó que todos los pueblos se hincaran y adoraran a la imagen, que todos los que estaban ahí presentes, si no, los iba a echar en el lago, en el horno de fuego que tenía ahí preparado. Y el versículo 7 sigue diciendo: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todos los instrumentos, se tenían que hincar a adorar la imagen, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Hubo 3 muchachos, 3 personas que estaban ahí presentes, y ¿qué creen que pasó? No se postraron. Conocían el segundo mandamiento de Dios, ¿verdad? Sabían que no tenían que adorar a nada más que no fuera Dios, a ninguna imagen, ningún mono, ningún muñeco hecho de barro, de piedra, de madera, ¿verdad? Únicamente al Dios vivo, ¿verdad?, al Dios verdadero, a nuestro Creador. Pero fíjense lo que pasó. En el versículo 12 en adelante dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Los llevaron con el rey Nabucodonosor a los 3 jóvenes que no habían adorado, que no estaban adorando a la estatua. Los llevaron con el rey. Entonces Nabucodonosor, con su ira, con enojo, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego en presencia de él. Y les dijo, les dio otra oportunidad. Les dijo: miren, jóvenes, si ustedes no se hincan, se postran ante la imagen al oír la música
van a ser echados en el horno de fuego. Tienen una oportunidad más. Pero ¿qué creen que pasó? ¿Que eran fieles a Dios estos tres jóvenes o no? Sí lo fueron, ¿verdad? Lo podemos leer en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. De ninguna forma iban a adorar la imagen. Entonces Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que solían calentarlo. Los echaron en el horno de fuego. ¿Y ustedes creen que se quemaron? ¿Ustedes creen que Dios los libró de la mano de Nabucodonosor? Sí. Así es. El versículo 25 lo afirma. Respondiendo él y dijo Nabucodonosor: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que su Dios. Dios los libró del horno de fuego. ¿Protege Dios a sus hijos fieles? Por supuesto que sí. El día de hoy Dios está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Si decidimos adorar únicamente a Él, dejar de adorar imágenes, dejar de adorar a otros dioses ajenos a nuestro único Dios verdadero. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo del 15 en adelante. Apocalipsis capítulo 13. Aquí nuevamente encontramos una exigencia del enemigo, ¿verdad? Una exigencia, una adoración a fuerzas. En el capítulo 13 de Apocalipsis, como Satanás todo el tiempo te obliga, a diferencia que Dios no nos obliga, ¿verdad? Nos deja decidir por nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 15 en adelante. Y dice así: le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Una obligación adorar a la imagen de la bestia. Esta historia se repite, esta historia es para estos días, este mensaje es para nuestros días. Va a haber un día de observancia decretado por el gobierno de guardar el día, ¿cuál creen? Domingo, ¿verdad? La ley dominical. Van a forzosamente todo mundo, igual como en la historia del rey Nabucodonosor en el capítulo 3, como forzaban a todos a que adoraran esa imagen como por fuerza, ¿verdad?
forzó a todos a que adoraran la imagen, si no los iba a matar nuevamente. Este mensaje que encontramos en Apocalipsis 13 es para nuestros días. Esta historia se va a repetir, va a haber un día de adoración establecido por el gobierno, y el que no se hinque y adore a la imagen de la bestia, ¿qué creen que va a pasar? Muerte, ¿verdad? Y dice el versículo 16: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. ¿Cuánto dijimos que medía la estatua de oro? 60 codos de alto, 6 de anchura y 6 de la otra anchura, 666. La historia de Daniel se vuelve a repetir. Es la misma historia en otras palabras diferentes, escritas en otro tiempo. El libro de Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente 80 años después de Cristo. Pero es para nuestros días, igual que el libro de Daniel. En el capítulo 12 lo afirma. El libro de Daniel fue escrito, son historias de aquel tiempo, pero es un libro que fue sellado para nuestros días, para este último tiempo. Y dice así el capítulo 12, versículo 4 de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? A continuación te lo dice: muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. La ciencia aumentó de manera grande. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie. Y bueno, sigue la historia. Vamos a ir nuevamente a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18. Un poco más adelante, donde nos habla de la ciudad de Babilonia. El capítulo 18. En el versículo 21 en adelante, del 21 al 24, y dice así: y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ningún artífice de cualquier oficio no se hallará más en ti, y el ruido de la piedra de molino no se oirá más en ti. La musiquita aquella que tocaban antes de adorar, la música que se oía antes de adorar la imagen, ya no se va a oír, ¿verdad? La trompeta y el tamboril ya no se van a escuchar. El 23 dice: y la luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de esposado y desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y ella fue hallada la sangre de los profetas de los santos. En esa ciudad encontramos a las muertes de los santos y de todos los que han sido muertos en esa tierra, todos los siervos de Dios que han sido muertos por la causa de Jesús, ¿verdad? Que han decidido no adorar a la bestia o a su imagen. Vamos a ir ahí mismo, en el capítulo del 8 al 7, del versículo 18, perdón, del 8 al 10.
Vamos a ver aquí la caída de Babilonia y el juicio, ¿verdad? Y dice así: por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Viene el juicio para la ciudad de Babilonia. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio, ¿verdad? En un momento vino el juicio de la ciudad de Babilonia. Menos ruido, por favor. De la ciudad de Babilonia, ¿verdad? En una hora, en el momento menos esperado, ¿verdad? De igual manera, ha llegado su juicio. De igual manera, si vamos a Apocalipsis 14 nuevamente, nos habla de ese juicio que ha llegado. Capítulo 14, versículo 7. Nos habla de esa misma hora del juicio. Un momento, por favor. Y dice así: diciendo en alta voz, el ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a nuestro Creador. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Falsas doctrinas, falsos días de adoración. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Son los santos los que guardan los mandamientos. ¿Recuerdan? El mandamiento número 2, capítulo 20 de Éxodo: no tendrás imágenes, no te inclinarás hacia ellas. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos a leer nuevamente: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te hincarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Dios nos llama, ¿verdad?, a guardar los mandamientos para que podamos reflejar la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Para que podamos tener esa semejanza a esa persona perfecta que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Hemos visto cómo el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua para que todos la adoraran obligatoriamente. Este evento se va a llevar a cabo nuevamente, ¿verdad? La historia se va a repetir en estos últimos días, ¿verdad? El que tiene el poder, que es Estados Unidos, que tiene el poder y el trono y la autoridad ahorita, va a mandar un decreto de un día de adoración, va a decretar un día de adoración que es el día domingo,
el día del sol, ¿verdad? Así como esa ciudad de Babilonia representaba el color amarillo, el color dorado, que es el color del sol, ¿verdad? Como esa estatua era toda de oro, también representa al sol, al dios pagano que es Marduk, al dios del sol. De ahí viene la palabra en inglés Sunday, la palabra domingo, ¿verdad? Día del sol, ¿verdad? Sabemos que hay un día santo, un día solemne, que es el día de hoy, el día sábado, el día del Señor. Y lo vamos a leer en el capítulo 20, ahí mismo donde estamos ahorita. También lo podemos leer en Deuteronomio. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 20, al versículo 8. Del versículo 8 en adelante nos habla de este día santo. Y dice: acuérdate, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero, tu visita, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Por eso, el día de hoy, el día sábado, es santo, es solemne, es un día agradable a Dios, es un día de reposo, es una señal entre Dios y nosotros. Ahí mismo en Éxodo capítulo 31, versículo 17, vamos a leer el 16 y el 17, dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, por siempre, por siempre. Inclusive en el cielo vamos a guardar el día sábado. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es una señal entre nosotros y Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Por eso, porque Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Lo apartó para uso sagrado, para uso santo. Hemos visto que hubo 3 jóvenes que fueron fieles a la palabra de Dios. De igual manera, la historia se va a repetir. Dios quiere que tú estés entre esos pocos que sean fieles a Dios, ¿verdad? Que decidan entregar su vida, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo, no importa que sean matados, que vayan a ser muertos por esa ley dominical, por ese decreto que se va a establecer, ¿verdad? Pero Él promete, así como libró a esos 3 jóvenes del horno de fuego, así promete liberarte de la muerte en estos postreros días también, ¿verdad? Y así que sea como esos jóvenes que dijeron que no importa, aunque Dios no nos libre de la muerte, no vamos a ceder a esta nueva ley, a este decreto. Muy bien, hemos visto que hay un día solemne, un día santo, ¿verdad? Que hay un Dios que nos está pidiendo adoración el día de hoy, ¿verdad? Nos está pidiendo una adoración, nos está pidiendo que seamos fieles a Él, que no vayamos en pos de otros dioses ajenos, ¿verdad? Que no nos van a dar nada más que los placeres de esta tierra, de este mundo, los placeres que algún día van a terminar, pero sabemos que Dios es eterno, el creador de este mundo y de esta tierra es eterno, así como su palabra es por siempre, así también nosotros podemos vivir eternamente. Y con este versículo vamos a terminar. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 7, 22, versículo 2.
aquí está hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, allá en el cielo, la ciudad de oro. Y dice, y en medio de la calle de ella, de esa ciudad, y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios nos quiere llevar ahí nuevamente, a ese lugar de donde fue expulsado Adán, ¿verdad? Adán. En ese lugar donde Dios lo había puesto como Señor, ¿verdad? Para que señoreara sobre los peces del mar y las aves, ¿verdad? Para que fuera Señor de ese lugar. De igual manera, Dios el día de hoy nos invita a que seamos obedientes y que seamos fieles a su causa. Vamos a ir de rodillas para tener una oración. Amante Padre Celestial, le damos gracias por este estudio de tu palabra. Le pedimos, Señor, que nos pueda bendecir grandemente. Le pedimos que nos ayude con esta nueva vida que emprendemos el día de hoy, con este camino. Le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia, que nos dé fortaleza para seguir fieles a su causa. Que venga el día de la prueba y podemos salir vencedores, igual que esos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, le pedimos que nos dé fortaleza, le pedimos la bendición para nuestra familia, donde ellos se encuentren. Le pedimos, Señor, que los proteja de igual manera a nuestros hermanos a la redondez del mundo, que usted los pueda proteger y los pueda cuidar de las manos de Satanás. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.